A ver, bien. Hasta ahora, déjenme ver si se escucha todo bien. Ya. A ver, hasta ahora nosotros hemos visto prácticamente, se podría decir, todo con respecto a espacios vectoriales y subespacios vectoriales. Ya. Entonces, yo, ahora que ustedes ya han visto esto, lo que quería dedicar más que toda esta clase, antes de pasar a que el tema que vengo diciendo desde antes, que puede llegar a ser el que es un poco más confuso de álgebra lineal, que es cambio de base. Antes de llegar a ese tema, quisiera practicar un par de ejercicios para que nos demos cuenta de que, qué es lo que realmente estamos buscando, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, este es un ejercicio que fue tomado un examen, si no me equivoco, un examen del 2018, ¿ya? Entonces, aquí, en este tema, lo que les pedían era lo siguiente. Les daban, primero les definían quién era el espacio vectorial. El espacio vectorial en este caso es quién. Es R3, ¿sí? Están diciendo que V es igual a R3. Eso quiere decir que voy a trabajar, todo lo que voy a hacer en este ejercicio va a estar centrado en el espacio vectorial R3. Luego me dicen, determine el subespacio generado por este conjunto de aquí, ¿ya? Entonces, recuerden, ¿no? Yo siempre les decía qué cosa, de que siempre el conjunto que iba aquí adentro de esta anotación, este era quién. ¿Quién era ese señor? Ese señor era el conjunto generador. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que en este caso el conjunto generador va a ser este de aquí, ¿no? Ese que tiene esos tres vectores de ahí, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ir teniendo en cuenta para resolver el ejercicio. Luego me dice, encuentre una base y la dimensión de h. Entonces, es sencillo eso de ahí, porque nosotros primero ya sabemos cómo hallar una base. Entonces, para hallar la base, ¿ya? Primero vamos a hacer un sistema, ¿no? De esto de aquí, que ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y ya sabemos que si tenemos la base, la dimensión, ¿quién va a ser? La dimensión no va a ser más que en este caso, ¿qué cosa, chicos? La dimensión no va a ser más que, se podría decir, la cardinalidad del conjunto de las que contenga los elementos de las bases. O sea, digamos, si en una base tengo tres vectores, ese subespacio, lo más probable es que sea de dimensión 3. Si tengo dos vectores, ese subespacio, lo más probable es que sea de dimensión 2. Entonces, esa es la idea con la que vamos a comenzar. Entonces, lo primero que yo me tengo que preguntar de este conjunto S, ¿ya? Yo tengo que verificar si el subgenerado, o sea, el generado de S es un subespacio. Y la respuesta es que sí, porque nosotros por teorema sabemos, de hecho ya intentamos demostrar esto de aquí, ¿no? Que siempre que yo tengo el generador de un conjunto, esto siempre es subespacio, por teorema, ¿ya? Y no vamos a perder el tiempo en como quien dice, se podría decir, en representar las tres condiciones que tengo que demostrar para demostrar que eso es un subespacio, porque por teorema ya lo sabemos. Entonces, si ya lo demostramos, nosotros podemos hacer uso de todos esos teoremas que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Y lo mismo va a pasar cuando ustedes vean la materia. Dependiendo de los teoremas que les den su profesor, ustedes van a poder usar esos teoremas en los ejercicios. O sea, en este caso yo voy a utilizar ese teorema. Eso quiere decir que H es igual al generado de S por ese teorema, va a ser un ¿qué? Es un subespacio, ¿ya? Entonces yo tengo que partir de ahí. Esto es un subespacio. Entonces, para yo hallar la base de H, pues lo que yo tengo que ver es, bueno, estos señores, primero, generarán. Eso es lo que yo me tengo que preguntar. Entonces, si estos señores generan a algo o generan a un subespacio de R3, nosotros sabemos que, por ejemplo, si yo digo que V1 pertenece a R3, ¿qué forma, qué forma va a tener ese V1? Ese V1 va a tener forma A, B, C, ¿sí o no? ¿Ya? Y además, para que el conjunto S sea una base, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser linealmente independiente y tiene que generar. ¿Cómo yo verifico si eso genera? Bueno, si eso genera, en teoría, yo tengo que hacer este sistema, ¿no? A, B, C. Y esto en combinación lineal de los elementos de aquí. ¿Por qué? Porque si estos vectores generan, se podría decir, un subespacio de R3, pueden generar todos los vectores que tienen esta forma. ¿Sí o no? Entonces lo que yo tengo que hacer es, esos vectores que están dentro del conjunto S, los tengo que expresar como combinación lineal. Entonces, para hacer eso, ya sabemos que tenemos que hacer uso de escalares, ¿no?
Entonces, en este caso, voy a expresar de la siguiente forma esta combinación lineal. Entonces, voy a poner alfa uno por el primer vector, que el primer vector va a ser 1, -2 y 4, más alfa 2 por el segundo vector, que el segundo vector va a ser -1, 1 y 2, más alfa 3 que va a ser 0, -1 y 1 y 6. 0, -1 y 6. Ya. Entonces, miren chicos, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Si S realmente es una base, nosotros sabemos que a ver, para que S sea una base, ¿qué tiene que suceder? Eso tiene que generar el espacio y aparte esos vectores tienen que ser LI, o sea, linealmente independientes, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer para saber si genera, vamos a coger un vector de ese subespacio, de R3 en este caso, que cogimos V1. V1 tiene esta forma. Y bueno, si estos vectores de aquí generan a todos los vectores que tienen la forma ABC, ABC, pues yo puedo expresar una combinación lineal, como estoy haciendo aquí, y hallar la solución, o sea, hallar el sistema. Y si ese sistema, ¿sí? Si el sistema que está aquí, esto lo voy a poner como una nota, si este sistema tiene infinitas soluciones, entonces, ¿qué va a pasar? Si tiene infinitas soluciones, entonces quiere decir que genera, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que yo tengo que tratar de verificar en el ejercicio, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos nosotros a realizar, ¿ya? Ahora, bueno, nosotros sabemos que si queremos llevar esto a la forma de un sistema de ecuaciones, pues primero tengo que hacer las operaciones de acá, ¿sí? Entonces, o si alfa uno lo multiplico por todos estos, ya sabemos que el producto entre escalar y vector simplemente es ese escalar multiplicarlo por cada una de las componentes del vector. O sea que me queda alfa uno por uno que es alfa uno, que me quedaría -2 alfa uno, y que me quedaría 4 alfa uno. Si se dan cuenta, aquí yo lo voy haciendo paso por paso, pero ustedes cuando ya lleven un poco más de práctica, ustedes esto aquí lo pueden hacer directo. Inclusive hay personas y profesores que simplemente dejan que cuando ustedes hacen esto, ya cuando ustedes tienen práctica, directamente ponen el sistema ya directamente. Entonces, eso se puede hacer, pero para hacerlo, yo les recomiendo que primero practiquen bien esto de aquí, porque si se equivocan en el momento de plantear el sistema, todo lo demás va a estar mal. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Así que como este es casi que o sea, creo que es como el tercer ejercicio que hacemos de estos, vamos a tener sumo cuidado y vamos a hacerlo uno por uno. Entonces, alfa 3 por cero, eso es cero, que me queda menos alfa 3 y 6 alfa 3. Y así como siempre les digo, ya saben que si en alguna parte ven que me equivoco o no pasó algo, ahí me lo pueden decir por el chat por interno. Entonces, si yo tengo esto de aquí, ¿qué va a suceder? Pues yo voy a tener que sumar esos vectores. Y si sumo esos vectores, me va a quedar alfa uno menos alfa 2 y acá me va a quedar menos 2 alfa uno. Estoy sumando todos los vectores. Recuerden que la suma de vectores es la usual, o sea, componente a componente. Por eso lo sumo así. Si por A o B motivo a mí me dieran otro espacio vectorial, yo tengo que utilizar la suma que me indiquen. Como en este caso no me indican qué suma usar, uso la suma usual, la que es componente a componente. O sea, lo que estoy haciendo aquí simplemente es, como no me dicen, no me aclaran qué tipo de suma es, entonces yo asumo que es la usual. ¿Cuál es la usual? Sumar componente a componente. Alfa uno menos alfa 2 más cero. Este más este más este. Es exactamente lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta eso de ahí. Ya, entonces vamos a poner... Ya. Bien, y ahora, estos son dos vectores. ¿Qué tiene que pasar para que esos dos vectores sean iguales? O sea, aquí viene una equivalencia lógica. Ahí es donde ya se arma el sistema. O sea que alfa uno menos alfa 2 tiene que ser igual a ¿quién? A menos alfa uno más alfa 2 menos alfa 3 tiene que ser igual a B. Y 4 alfa uno más 2 alfa 2 más 6 alfa 3 es igual a C. Ya. Entonces yo tengo este sistema, ¿no? Ahora como tengo este sistema,
Ya. ¿Qué es lo que debemos de verificar? Verificar si tiene infinitas soluciones, ¿no? Si tiene infinitas soluciones, quiere decir que ese sistema va a generar, ¿ya? Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es pasar esto a una matriz ampliada, ¿sí? Entonces, si yo estoy aquí, todo eso que yo llevo haciendo, ese sistema es equivalente a tener esta matriz ampliada, que tiene uno menos uno 0 porque no tengo alfa 3 aquí, ¿no? ¿Sí? Y aquí pongo una recta, y aquí sería A, y aquí sería menos 2 1 menos uno, acá sería 4 2 6 ya, A, B, C. Ya. Algo que siempre yo les digo, de hecho hay una forma que es, se podría decir, mucho más sencilla que yo tratar de hacer, se podría decir, hacer por Gauss-Jordan, ¿ya? La otra forma que puede ser sencilla, pero que no siempre se va a poder, es simplemente sacar el determinante de esto de aquí. ¿Sí? En este caso se puede, porque es un sistema de 3 por 3, ¿sí? Siempre que sea un sistema cuadrado, ustedes pueden simplemente sacar el determinante de eso de ahí, y con eso, si el determinante es distinto de cero, automáticamente van a poder decir de que estos vectores generan al espacio, porque eso va a significar que va a tener infinitas soluciones su sistema, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes pueden verificar, ¿ya? Ahora, no les recomiendo, o sea, les recomiendo hacer si es que, como siempre digo, si sus profesores les dejan hacer ese tipo de procesos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si ustedes ven la materia no álgebra lineal, sino álgebra lineal uno, ahí no se permite utilizar nada de lo que sean determinantes. Entonces, ahí no es posible hacer eso. O sea, primero lo vamos a hacer de esta forma que lo estoy haciendo, y luego van a ver que también se los puede hacer por determinante. Que todas esas formas alternativas las vimos en las clases de sistemas, ¿no? Entonces, miren, en este caso, vamos a hacer operaciones para que aquí me intente quedar la forma echelon, que ya saben que la forma echelon es que sea una matriz escalonada, ¿ya? Entonces, esa va a ser la idea que vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, aquí yo voy a decir, por ejemplo, lo que aquí se me ocurre hacer es multiplicar mm, este de aquí, lo voy a coger de pivote. Entonces, ya sabemos que si cogemos ese de pivote, ya sabemos qué tenemos que hacer. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es, voy a ponerlo aquí, voy a poner F1, lo voy a multiplicar por 2 y le voy a sumar la fila 2. Y también voy a hacer 4 veces F1, no, menos 4 veces F1 más la fila 3. Y si se dan cuenta, esto lo hago con las intenciones de que esto y esto se me hagan ceros, ¿sí? Si se dan cuenta de que si yo hago esas operaciones entre esas filas, eso va a pasar. Entonces, con esas intenciones hacemos eso de ahí, ¿ya? Entonces aquí me quedará A y aquí me quedaría 0, 0, ¿no? Y aquí ya tengo que comenzar a calcular. 2 por menos uno es menos 2 y menos 2 más uno, menos 2 más uno sería menos uno, ¿no? Ya. 2 por cero, 0, o sea que aquí me queda igualito. Y aquí me quedaría 2 por A, ¿ya? Y 2 por A más B, o sea, sería 2A más B aquí sería, ¿sí? Ahora, acá abajo me quedaría 2 por menos uno que es menos 2. Aquí me quedaría cero, ¿no? Y aquí me queda 2 por cero, bueno, aquí sigue quedando 6, ¿ya? Y acá me quedaría, ah, no, perdón, aquí estoy haciendo mal, porque aquí tengo que multiplicar por menos 4, ¿sí o no? Menos, ahorita tengo que hacer esta operación de aquí, menos 4 por la fila uno más la fila 3. Entonces, en este caso, este de aquí ya me queda cero, por eso le puse cero. Y ahora vamos a poner menos 4 por menos uno, eso es 4. Y 4 más 2, eso es 6. Ya. Menos 4 por cero, eso es cero. Más 6 es 6. Bien. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner menos 4A más C. ¿Sí? Entonces, ahora si se dan cuenta, esta fila de aquí y esta fila de aquí las puedo eliminar. ¿Ya? O sea, aquí lo siguiente, si ustedes no se dan cuenta de esto, lo siguiente sería coger este como pivote y tratar de hacer el de acá, se podría decir, tratar de hacerlo cero, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, yo ya, como ya se los he comentado antes, si nosotros tenemos dos filas,
que son múltiplos, estas dos son múltiplos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo multiplico, a ver, déjenme coger otro marcador para poder marcar. A ver, ya. A ver, si yo multiplico esta fila por -6, me queda exactamente la fila de acá, ¿ya? Entonces, si son equivalentes esas filas, yo puedo hacer operaciones entre esas dos filas, tal que alguna me quede cero, ¿sí o no? Esa era la teoría que habíamos visto antes. Entonces, aquí vamos a utilizar lo mismo, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que yo digo es, bueno, yo voy a multiplicar toda esta fila por 6 y se van a dar cuenta que si lo sumo con la fila 3 todo eso de ahí me va a quedar cero. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Aquí lo que voy a hacer es fila 2 por 6 más la fila 3. Y bueno, si hago esas operaciones, el sistema que me va a quedar va a ser el siguiente. Aquí no va a cambiar nada. Perdón, déjenme hacerlo un poquito más separado esto de aquí. Sería así. Ya, acá me quedaría 0, me quedaría menos uno y aquí me quedaría 2a más b. Ya, entonces, no tengo mucho espacio aquí, dejen ver si puedo mover esto aquí. A ver, vamos a mover esto un poquito más acá, ahí, y vamos a mover esto un poquito más acá. Ahí creo que está ahí. Sí, ya. Entonces déjenme borrar aquí y volver a poner 2a más b. Ya, entonces aquí me queda 2a más b. Bueno, ahora, ¿cuál era la operación que estábamos haciendo? 6 veces la fila 2 más la fila 3. Entonces, 6 por 0 es 0 y 0 más 0 es 0, ¿ya? 6 por -1 es -6 y 6 menos 6 es 0, ¿sí? 6 por -1 es -6 y -6 más 6 es 0. Entonces, ahora acá viene lo chévere, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner -4a más c, ¿ya? Y aquí, ¿qué tengo que sumarle? Tengo que multiplicar por 2 esto de aquí, ¿sí? Ah, no, que diga por 6, esto de aquí, ¿ya? Y luego sumársela acá abajo, ¿sí o no? Entonces, si yo multiplico por 6, aquí déjenme cambiar de color. Entonces, si yo multiplico por 6 aquí, me quedaría 12a. Entonces, voy a poner 12a más 6b, ¿sí? Entonces, me queda este sistema de aquí. Bueno, que si yo sumo 12a menos 4a, eso es automáticamente 8a, ¿sí o no? Entonces, el a me va a quedar 8a. Entonces me va a quedar 8a más c más 6b. Ahí ya no podemos reducir nada más. Entonces así me va a quedar el sistema. Déjenme borrar esta partecita de aquí. Ya. Y si se dan cuenta que ahorita yo ya tengo la forma echelon. ¿Cuál era la forma echelon? En la que aquí yo tengo 0, ¿no? Y si se dan cuenta, ya, aquí es lo que nosotros nos tenemos que poner pilas. A ver, qué queríamos que sucediera con este sistema? Queríamos que este sistema tenga infinitas soluciones para comprobar de que estos señores que están aquí adentro, ¿ya? Estos señores que están aquí adentro generan al espacio, ¿ya? Entonces, nosotros aquí ya tenemos que parar aquí. ¿Por qué? Porque, a ver, para que este sistema que tengo aquí, que es el sistema equivalente que me quedó, tenga infinitas soluciones, ¿qué es lo que yo debo de verificar? Entonces, eso es lo que yo me tengo que preguntar. Bueno, entonces, eso es sencillo porque rápidamente lo que tenemos que ver es lo siguiente. A ver, déjenme cambiar de color. Aquí está, vamos a poner verde, no, azul. Ya, entonces, miren, dense cuenta de, si yo tengo un 0 aquí, ¿cuánto va a ser el rango de A? Ya sabemos que esta es la matriz A, ¿sí? Y esta de acá es la matriz ampliada B. Y ya sabemos que las dos combinadas tienen esta notación de aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que ahorita vamos a hablar del rango, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a permitir determinar si ese sistema tiene infinitas soluciones, tiene o no tiene solución, ¿sí? Entonces, en este caso queremos que tenga infinitas, recuerden eso, queremos que tengan infinitas para comprobar de que eso genera, ¿sí? Entonces, para que tenga infinitas, el rango de A, que se nota así, ¿cuánto sería? Recuerden que el rango eran las filas no nulas que me quedaban en el momento en el que esto se volvía una matriz escalonada, ¿sí? Entonces, en este caso, las filas no nulas son 1 y 2 de la matriz A. Entonces, el rango de A, ¿cuánto va a ser? El rango de A va a ser 2. Ya. ¿Y cuánto va a ser el rango de la ampliada?
¿ya? Y yo no puedo determinar cuánto va a ser el rango de todo esto. ¿Por qué? Porque aquí depende de quién. Depende de quién es A, quién es B y quién es C, ¿sí o no? Pero nosotros sabemos de que para que esto tenga, se podría decir, tenga soluciones infinitas, ¿qué tiene que suceder? Bueno, que el rango de aquí sea igual al rango de A más B, ¿sí? Recordar, para que el sistema sea compatible, el rango de A tiene que ser igual al rango de la matriz ampliada, ¿ya? Y recuerden que el rango de la matriz ampliada, nosotros ya sabemos que el rango de A es 2. Entonces el rango de la ampliada tiene que ser 2 para que el sistema tenga infinitas soluciones. Entonces ahora que ya sabemos eso, lo que nosotros debemos de decir es, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer para que este sistema de aquí tenga infinitas soluciones? Entonces, para que la matriz ampliada tenga rango 2, ¿esto qué tiene que ser, chicos? Esto tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque si eso fuera un cero, ¿sí? Si eso de ahí fuera un cero, o sea, lo voy a tachar un rato, si esto de aquí fuera un cero, ¿ya? ¿Cuánto va a ser el rango de la ampliada? ¿Cuántos van a ser las filas no nulas? Van a ser dos, ¿no? Entonces, ahí, en esa situación, los rangos van a ser iguales y voy a tener infinitas soluciones. ¿Y por qué voy a tener infinitas soluciones? Porque eso tenía que ver con el número de variables, ¿se acuerdan? En este caso, yo recuerdo lo siguiente, ¿ya? Como los rangos son iguales, ¿qué tenía que suceder para que tenga infinitas soluciones? Esto tiene que ser menor ¿a qué? A n, que n era el número de variables. ¿Cuántas variables tengo aquí? Recuerden que las variables, en estos casos, serían los escalares, ¿no? Entonces, esos escalares que yo planteé en la combinación lineal que hice aquí arriba, ¿ya? ¿Cuántos escalares eran? Eran alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Eso quiere decir que el número de variables de este sistema es 3, ¿ya? Entonces, nos damos cuenta que efectivamente, cuando el rango de A es 2, cuando el rango de la ampliada es 2, y esto es menor al número de variables, que es 3, automáticamente yo puedo decir que ese sistema tiene infinitas soluciones. Entonces, ahora que yo ya sé eso de ahí, pues simplemente, ¿qué tiene que pasar para que esto tenga infinitas soluciones? Con esa reflexión del rango, esto que estoy encerrando aquí tiene que ser igual a 0. O sea que 8a más c más 6b tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y aquí viene algo importante, ¿ya? Esto de aquí, ¿qué es? ¿Qué es eso de ahí? Eso de ahí es una condición, ¿ya? Y aquí es donde viene de nuevo lo que les vengo diciendo. Los subespacios vectoriales se pueden ver como conjunto de vectores que son base y que generan, ¿ya? O como tabulación, ¿ya? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, voy a decir, ¿ahorita de qué espacio estamos hablando? Estamos hablando del espacio H, ¿sí o no? Entonces, yo voy a decir, el espacio H es exactamente igual a ¿qué? Es a todos los vectores que tienen la forma A, B, C, que pertenecen ¿a quién? A R3, tal que cumplen ¿qué condición? Esa de amarillo. O sea, tienen que cumplir esto. Esos vectores tienen que cumplir esto para estar dentro del subespacio H. ¿Ya? Entonces, ahora que yo ya tengo eso de ahí, ¿ya? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Pues yo tengo que, con esto, ¿ya? Hallar una base se podría decir, ahora que yo ya tengo el subespacio en forma de tabulación, aquí lo voy a poner, forma de tabulación, que esta notación la conocemos de toda la vida, porque al final esto no deja de ser un conjunto, ¿no? Y está en forma de tabulación, que la forma de tabulación era, yo ponía de este lado, ponía la forma de los elementos y acá ponía la condición que tenían que cumplir los elementos que estén dentro de ese conjunto. Eso viene desde teoría de conjuntos, ¿ya? Entonces, ahora que ya tenemos esto, ¿ya? Con estas condiciones de aquí, ahora yo ya puedo justificar y ver quiénes son las bases de este, se podría decir, quiénes son las bases de este subespacio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallo la base de este subespacio? Entonces, en este caso, por ejemplo, y aquí de nuevo volvemos a la primera clase, que era cuando yo les hacía bastante énfasis a que ustedes hagan esto. Yo les decía, siempre ustedes cuando tengan una ecuación así, lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Poner C, en este caso despejar la variable de más nivel, que en este caso la variable de más nivel, si decimos de que A es la primera, que A es la primera, B es la segunda componente y C es la tercera componente, entonces yo siempre les decía, ustedes tienen que dejar a esta en función de las dos de acá arriba, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo dejo
a la última, se podría decir a la última componente en función de las dos de arriba. Pues en este caso lo que voy a tener que hacer es despejar C. Entonces, si yo despejo C, aquí me va a quedar menos 8A y menos 6B. ¿Sí o no? Entonces, ahora con esto vamos a arrancar. Ya. A ver. Entonces, los vectores que están dentro de H, ¿sí? Le voy a poner, por ejemplo, V1 pertenece a H. ¿Qué forma tiene que tener V1? V1 tiene que tener la forma A, B y C. Pero, ya sabemos C a qué es igual. ¿A qué es igual C? Bueno, A y B son exactamente lo mismo. Pero C es igual a qué? A menos 8A menos 6B. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que hacer es primero separar las letras. O sea, esto que parece un solo vector, nosotros lo vamos a transformar en dos vectores distintos. Ya se van a dar cuenta cómo. En este primer vector, yo solo voy a poner todo lo que tenga A en las componentes. Entonces, por ejemplo, la primera componente tiene A. La segunda componente tiene A de este vector, no, entonces es 0. La tercera componente tiene A en este vector, sí, es menos 8A. Ya. Entonces, el otro vector que me va a quedar aquí va a ser 0, porque en la primera componente de ese vector de amarillo no tengo B, entonces por eso pongo 0. Aquí tengo 1B y aquí tengo menos 6B. Ah, perdón, aquí sería B. Ahí está. Ya. Entonces, a ver, ahora que yo tengo esto, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si se dan cuenta que yo aquí tengo AA y yo aquí tengo BB, entonces yo puedo hacer lo siguiente, que es como sacar una especie de factor común. ¿Ya? Y me queda menos así, ¿no? Y acá también saco una especie de factor común. ¿Ya? ¿Y qué me queda aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues aquí estoy diciendo que un B1 que está dentro de H, que es un vector arbitrario, porque es un vector arbitrario porque no conozco sus componentes, se forma por la combinación lineal del escalar A y el escalar B, y de este vector y de este vector. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esos vectores, ¿sí? O sea, estos que no los voy a marcar de amarillo, los voy a marcar de otro color para tenerlos en mente. Déjenme, ahora, a ver, vamos a ponerlos de verde. Vamos a poner. Ya, entonces, estos vectores que marco de verde, ¿ya? Van a generar a cualquier vector arbitrario dentro de H. ¿Ya? ¿Y por qué yo voy a decir que esos dos vectores generan a cualquier vector de H? Porque estoy definiendo un vector arbitrario y estoy definiendo que ese vector arbitrario se puede hacer como suma de esos dos vectores o combinación lineal de esos dos vectores. Entonces eso lo que quiere decir es que esos dos vectores que tengo marcados como de café o medio verde, no sé bien cuál es ese color, se podría decir que esos vectores generan, ¿ya? Entonces, ahora yo voy a decir que H es igual al generado de 1, 0, menos 8 y el vector 0, 1, menos 6. Ya, entonces, ahora que yo ya tengo el generado, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, yo aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Para saber si esto es base, yo ya sé que estos vectores generan, ¿sí? Pero ahora tengo que saber si estos son bases para H. ¿Ya? Entonces, esto será base para H. Y la respuesta es que depende, ¿no? ¿Qué tengo que verificar? Yo ya sé que estos vectores generan, porque están dentro de un generado. Y todo lo que está dentro de un generado genera, ¿ya? Pero ahora que estos vectores generan, lo que yo tengo que decir es lo siguiente. Esos dos vectores de dentro van a ser linealmente independientes. Porque recuerden que ¿qué tiene que cumplir para que sea base? Linealmente independiente y tiene que generar. Ya sabemos que esos dos vectores generan. Entonces ahora tenemos que verificar que estos vectores son LI. Pero eso es sencillito. ¿Qué tenemos que hacer para verificar que son LI? Poner una combinación lineal de estos vectores de aquí, ¿no? Y estos igualarlos al vector 0. ¿Quién es el vector 0 de este subespacio? 0, 0, 0, porque estamos hablando de un subespacio de R3, ¿sí? Entonces, ya sabemos aquí, ya sabemos que esto es equivalente a tener el sistema. Aquí ya lo vamos a hacer de una. En la primera componente, ¿qué me está pasando? Alfa 1, en el primer vector, más 0 de alfa 2 es igual a 0. ¿Ya? Y acá tengo que alfa 2 más 0 de alfa 1 es igual a 0. Y acá abajo tengo que menos 8 alfa 1 menos 6 alfa 2 es igual a 0. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Si yo este sistema lo soluciono,
esto me va a quedar ¿qué cosa? Que alfa 1 es igual a cero y que alfa 2 es igual a cero. Que ni siquiera, que solo con despejar estas dos de aquí, cogemos eso, ¿ya? Pero aún no debemos estar seguros, ¿sí? Eso es algo que ustedes siempre tienen que hacer cuando tienen un sistema que tiene menos incógnitas que ecuaciones. ¿Ya? Siempre que ustedes ya hallen las variables, ¿ya? Estos valores de las variables, si tienen una ecuación que no han usado, tienen que usarla para verificar si es una solución completa, ¿ya? Porque si no hacemos esto, no podemos decir que alfa 1 y alfa 2 son soluciones. Entonces, ¿qué es lo que nos falta hacer? Evaluar esos dos valores que tenemos aquí y ver si satisface la tercera ecuación. Obviamente al ojo se ve que sí va a satisfacer, ¿no? Entonces, en vez de alfa 1 voy a poner cero, en vez de alfa 2 voy a poner cero. Y aquí me va a quedar cero menos cero. Y esto, y cero menos cero es cero, cero igual a cero. Eso quiere decir que, efectivamente, alfa 1 es igual a alfa 2 y esto es igual a cero. ¿Y qué pasaba si pasaba esto de aquí? Que esos vectores son el. ¿Qué quiere decir? Que una base para h, ¿sí? Es igual al, ¿qué vectores? Al primer vector, que lo voy a escribir aquí, de verdad, que va a ser el vector 1, 0 y menos 8. Y el otro vector que va a ser el vector 0, 1, menos 6. Ya. Entonces, esto es una base para h. ¿Qué me pedía el ejercicio? Hallar una base para ese subespacio. Y aparte, ¿qué? Hallar la dimensión. ¿Cuándo va a ser la dimensión de h? Pues va a ser el número de vectores que tengo dentro de la base. ¿Cuántos vectores tengo dentro de la base? 1, 2. Entonces la dimensión de h va a ser igual a, la dimensión de h efectivamente va a ser igual a 2. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Ya. Entonces, de esta manera es como tenemos que, se podría decir, hacer este tipo de ejercicios, que ya son ejercicios tipo examen, ¿no? Verificar si esos generan, ¿ya? Ya. Algo que les quiero acotar y que se los vengo diciendo también desde los otros ejercicios, es que esto de aquí, lo vamos a poner de amarillo. Esto de aquí es una base para H, ¿ya? Pero ojo, eso no quiere decir que esa sea la única base que yo puedo encontrar para H. Las bases de un subespacio no son únicas, ¿sí? Las bases pueden cambiar dependiendo de los vectores, ¿no? Entonces, un espacio puede tener las bases que quieran. O sea que las bases no van a ser únicas para un subespacio, ¿sí? Y eso lo vamos a entender un poco más cuando veamos lo que les digo que es cambio de base. Ya, entonces, de este, déjenme buscar otro aquí para hacer el último. Ya, vamos a hacer este aquí. Si no tienen alguna pregunta hasta aquí, si tienen preguntas me la pueden hacer por el chat. Si no, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya. A ver, tengo este otro ejercicio. Me dice, tema 2. Sea V igual al vector, o sea, igual al conjunto ABC que pertenece a los reales, tal que A, B y C son R, ¿ya? Entonces, ya, a ver, lo primero que les están diciendo es que, a ver, este espacio vectorial, ojo, este espacio vectorial, ya, y esto es lo que tenemos que tener bien en claro. Este espacio no es R3 o el R3 que nosotros conocemos, ¿ya? ¿Por qué no es el R3 que nosotros conocemos y estamos familiarizados? Porque aquí les están definiendo las sumas, ¿ya? Y ojo, cuidado con lo que ustedes hacen, ¿ya? En este caso me están diciendo, sea V un espacio vectorial, o sea, en el enunciado me están aclarando de que V es un espacio vectorial, ¿ya?
Entonces yo les pregunto, ¿qué pasaría si a mí en el enunciado no me aclaran de que esto es un espacio vectorial? Si a mí no me lo aclaran, yo lo que tendría que hacer es verificar que cumple todos los axiomas que hemos visto en las clases pasadas, o sea, los 10 axiomas, ¿no? Que en este caso serían 10 axiomas, porque ni siquiera sabemos si estas de aquí son operaciones binarias, ¿sí? Entonces, como son 10 axiomas los que tenemos que demostrar, eso pasaría si es que no me lo aseguran en el enunciado. Pero ojo que aquí en este enunciado me están diciendo que es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, como ya me están diciendo que es un espacio vectorial, yo no tengo que demostrar nada de eso ahí. Pero si no me lo dijeran, tengo que verificar que eso es un subespacio, que eso es un espacio para poder arrancar con el ejercicio. De ahí el ejercicio lo que me pide es esto, ¿no? Determino una base y la dimensión del subespacio para h igual a. Ya. Entonces, mucho cuidado, ¿no? ¿Cómo vamos a hallar las bases de esta aquí? Misma idea que en antes. De hecho, aquí va a ser más sencillo porque ya tenemos el conjunto en forma de tabulación. Entonces, en forma de tabulación es mucho más fácil llevar y sacar las bases, ¿no? Extraer las bases. ¿Ya? Pero cada vez que nosotros sumemos vectores o hagamos multiplicación de escalar por vector, nosotros vamos a tener que usar esas sumas, ¿sí? O sea, no vamos a usar suma de componente a componente como lo hicimos en el ejercicio pasado. Entonces vamos a comenzar. Me dice que h es igual a los vectores que tienen esta forma, que pertenecen a V, tal que a más b más c. Ya. Eh, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Lo mismo que les dije antes, ¿no? Como c es la variable o es la componente de mayor nivel, yo voy a poner a c en función de a y b. Entonces, a y b los voy a despejar. Entonces, esto me quedaría así, ¿no? Ya, entonces, c es igual a esto. Entonces, si yo cojo un vector v1 que pertenece a h, entonces, v1, ¿qué forma va a tener? V1 va a tener la forma A, B y C, ¿sí o no? Pero ya sabemos que A es igual a A, B es igual a B, pero este señor C es igual a ¿qué? A menos uno menos A y menos B. Ya. Entonces, ya, aquí es donde va a venir lo que va a ser un poco detalloso, ¿ya? ¿Se acuerdan que en el ejercicio pasado, lo único que nosotros hacíamos para hallar la base era, lo separábamos en dos vectores aquí, ¿no? Entonces aquí poníamos A menos A, cero, y acá poníamos 0, B y menos B, ¿ya? Y luego sacábamos factor común y ya estaba, ¿ya? Aquí no podemos hacer eso. ¿Por qué? En antes lo podíamos hacer porque estábamos con las operaciones usuales. Entonces, aquí tenemos que tener sumo cuidado de cómo separamos esos vectores, ¿ya? Va a ser la misma idea, pero puede que algo llegue a cambiar, ¿ya? Entonces, yo aquí lo que yo les recomendaría hacer es primerito, buscar quién es, se podría decir, el cero de V, de ese vector, de ese espacio de ahí. Ya, déjenme borrar y poner esto ahí. Entonces, vamos a hacer esto. Déjenme poner acá. Ya solucioné esto. A ver. Entonces, aquí lo primero que nosotros vamos a hacer es, primero, para hallar vectores que se podría decir que hallen una base para esto de aquí, van a ser, primero, como les dije, no podemos hacer eso de separar. ¿Por qué razón? Porque no va a ser tan sencillo separarlos como yo los separé con las sumas usuales.
Entonces, aquí vamos a utilizar una idea. Lo primero que vamos a hacer es tratar de hallar quién es el cero de V, ¿ya? Eso siempre lo tenemos que tener en mente. Y siempre que hagan ejercicios con operaciones que no son usuales, ustedes lo primero que van a tener que hacer es hallar el cero de V. ¿Cómo yo hallo el cero de V? Entonces yo me acuerdo de esta propiedad, que cero por un vector V va a ser igual al cero de V. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a coger cualquier vector, lo voy a multiplicar por el escalar cero, y eso va a ser exactamente igual al cero de V. Entonces, usando, se podría decir esa notación, vamos a hallar el cero de V. Entonces, nosotros sabemos que V puede ser cualquier vector. Y ya sabemos que cualquier vector de V, o sea, el espacio vectorial V, tiene esta forma, A, B y C. ¿Ya? Solo tiene esta forma, ojo, porque la forma de acá lo tienen los vectores que están dentro de H. H es un subespacio. Aquí yo tengo que poner cualquier vector que está en V. Estaría mal yo poner, se podría decir, esto que encontré aquí. Si yo estoy aquí, lo pongo aquí, eso está mal. ¿Por qué? Porque los vectores que están dentro de aquí son los vectores que están dentro del subespacio. Pero este vector no necesariamente va a estar dentro de V, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro. Por eso yo tengo que poner ABC y no esto, ¿ya? Entonces vamos a poner cero por ABC. ¿Ya? Entonces, si yo hago esta operación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seguir las operaciones que me presentan aquí. Entonces, si yo cojo un escalar por esto de aquí, aquí lo único que tengo que hacer es, en vez de alfa, aquí debe ir cero, ¿sí o no? Porque tengo el mismo vector. Aquí es como que en vez de alfa pusiera un cero. O sea que aquí en vez de alfa va a ir cero, cero, va a ir cero y cero, ¿sí o no? Entonces, aquí nosotros con eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces, si yo hago esta operación de aquí, cero por A en la primera componente que me va a quedar, yo vuelvo a ver. Alfa por A. ¿Quién es alfa? Alfa es cero. Entonces esto va a ser cero por A. ¿Ya? Aquí va a ser más 2 por cero. Y aquí me va a quedar menos 2, ¿sí? En la segunda componente tengo que es alfa por B, pero alfa en este caso es cero, entonces va a ser cero por B. ¿Ya? Y en la última va a ser alfa por C, o sea, cero por C. ¿Ya? Y me va a quedar menos alfa, que va a ser menos cero, ¿no? Y aquí me va a quedar más uno. Entonces, si yo hago todas estas operaciones, yo me voy a dar cuenta que aquí, ya. Y aquí de nuevo tenemos que ser cuidadosos. Siempre tenemos que ser cuidadosos con lo que estamos haciendo. En este caso, antes de yo poner aquí y poner a hacer las operaciones usuales y decir que eso es menos 2 0 y uno, ¿ya? Porque si hago las operaciones usuales, ese sería el vector, ¿no? Yo tengo que verificar quién es C, ¿sí? Yo tengo que verificar quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, para eso tengo que subir en el ejercicio y darme cuenta, bueno, A, B y C son números reales. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo donde se está dando este espacio vectorial es ¿quién? Es R. Entonces, aquí como A y B y C son números reales, podemos operarlos como números reales. Entonces, primero yo tengo que hacer ese análisis, porque si el campo no fueran los reales y fueran, por ejemplo, los complejos, ahí el ejercicio cambia mucho más, ¿ya? Y yo voy a tener que tener cuidado y hacer que ese A, ese B y ese C sean números complejos, ¿ya? Y de igual manera pueden ser racionales, inclusive puede ser un campo arbitrario, ¿ya? Entonces, por eso nosotros tenemos que tener sumo cuidado con lo que hacemos aquí. Entonces, bueno, ya como sabemos que es números reales, son operaciones en números reales. O sea que aquí me queda menos 2, aquí me queda cero y aquí me queda uno, ¿sí? Haciendo esas operaciones. Entonces, ¿quién es este señor de aquí? El señor de aquí es el cero de V, ¿ya? Entonces, ahora que yo ya tengo el cero de V, yo lo que voy a buscar,
Entonces, déjenme poner aquí. Ya, aquí lo pegué. Ya, entonces, ahora que ya tenemos el 0V, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Ahora que yo ya tengo el 0V, yo voy a coger un vector arbitrario de H, que era lo que tenía aquí. Cualquier vector que está dentro de H tiene la forma de aquí. Entonces, esto va a ser un vector arbitrario. Y uno menos A menos B. Ya. Entonces, con esto, yo, miren, yo aquí yo me tengo que dar cuenta de lo siguiente. Como A, B y C son números reales cualquiera, ¿ya? Y yo les decía que las bases no son únicas, yo aquí voy a poner el valor que a mí me dé la gana a B y a C, ¿ya? Con el fin de encontrar un vector, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a escoger que A es igual a 1 y B es igual a 0, ¿sí? Entonces, si yo cojo que A es igual a 1 y B es igual a 0, un vector que va a salir, que va a tener esto de aquí, simplemente es reemplazar. En vez de A voy a poner 1, en vez de B voy a poner 0. Aquí me queda 1, sería menos A, ¿no? Sí, menos 1 y menos 0. Entonces, dejen ver si está bien. Aquí me faltó. Este es menos 1, ¿sí? O sea, aquí va menos 1. Déjenme por aquí. Entonces, en realidad este vector me quedaría 1, 0 y menos 2, ¿sí? Entonces, ojo, este es un vector que pertenece a H, ¿ya? Yo aquí estoy cogiendo A y B arbitrarios con el fin de coger dos vectores, tal que esos dos vectores me sirvan para que sean mis bases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora yo tengo que tratar de buscar otro vector que pertenezca a la base. Entonces, como les digo, nosotros podemos coger los escalares que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, yo voy a poner, eh, a ver, por ejemplo, A igual a menos 2 y B igual a 2. O sea, pueden ser cualquier valor arbitrario, pero, o sea, yo lo voy a poner así opuestos. A menos B, y aquí voy a poner B igual a 2. Ya. Entonces, si yo reemplazo el vector que me va a quedar ahí, que le vamos a poner, que va a ser el vector V2, ¿ya? Este es V1, ¿ya? Y este vector, ¿qué forma va a tener? Va a tener, en vez de A voy a poner menos 2, en vez de B voy a poner 2. Entonces aquí me va a quedar menos 1, menos 2 y menos 2, si me quería. Entonces este vector va a ser igual a menos 2. Aquí es más 2, ¿no? Porque A es menos 2 y menos 2 menos, o sea, menos por menos es más, ¿sí? Entonces acá me quedaría menos 1 y aquí me queda 2. Entonces, aquí, ¿qué ya tengo? Tengo dos vectores que pertenecen a H, ¿ya? Esos dos vectores que pertenecen a H, ¿ya? Yo lo que simplemente voy a coger es tratar de ponerlos dentro de un mismo, se podría decir, dentro de un mismo, ¿cómo les digo? A ver, espera, dentro de un mismo conjunto. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que una base para H pueden ser los vectores, que en este caso, los dos vectores arbitrarios que cogí, que es 1, 0 y menos 2, ¿ya? Y menos 2, 2 y menos 1, ¿ya? Entonces, ya, ahora, yo voy a decir que esas son las bases, voy a suponer que esas son las bases. Y a ver, y aquí es donde tenemos que utilizar dos teoremas importantes. ¿Qué tiene que suceder para que esos dos vectores sean una base? Esos dos vectores tienen que generar, ¿sí? Y aparte tienen que ser LI, ¿ya? Entonces, miren, yo aquí, ustedes aquí si quieren se podría decir, complicar la vida, y para verificar que son LI tendrían que demostrar esto, ¿no? Alfa 1, 1, 0 menos 2, más alfa 2, y tienen que poner esto de aquí. Y aquí obviamente tienen que utilizar, ¿qué cosa? Las operaciones, y aquí tener el cero vector de aquí, que el cero vector de aquí sería menos 2, 0 y 1, ¿no? Entonces, aquí no, el vector cero no va a ser 0, 0, 0, ¿sí? El vector cero va a ser menos 2, 0 y 1, ya. Entonces, ustedes si quieren pueden resolver ese sistema y verificar si esos son LI. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos que utilizar, por ejemplo, aquí voy a tener que utilizar las operaciones de escalar por vector que me dan en el ejercicio. Luego voy a tener que sumar los vectores como me lo dice el ejercicio. Entonces, esa va a ser una forma un poco más complicada. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un uso de un teorema, ¿ya? El teorema va a ser el siguiente.
Ya. Primero, ¿se acuerdan que para que sea LI, este alfa 1 y este alfa 2, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ser iguales a cero, ¿no? ¿Ya? Entonces, como esos vectores tienen que ser iguales a cero, ¿ya? Lo único que yo voy a hacer es verificar que aquí ni aquí esté el cero vector. O sea, si en estos dos vectores arbitrarios que yo cogí no está el cero vector, yo puedo concluir que esos dos vectores van a ser linealmente independientes, ¿ya? Porque en este caso, solo porque son dos vectores, ¿ya? Entonces, ¿quién es el cero vector de este espacio? El cero vector de este espacio es este, no es el 0, 0, 0 que nosotros conocemos, es ese de ahí. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, ¿ese vector de ahí, que es el cero vector, está aquí o está aquí? O sea, esto es igual a esto o a esto. Nos damos cuenta que todos son distintos, ¿no? Entonces, yo con esta teoría de que todos son distintos, yo puedo decir de que este vector y este vector de acá son LI, por esa razón, ¿sí? De hecho, aquí yo les dije que ustedes pueden coger cualquier A y cualquier B, y es verdad, ustedes pueden coger cualquier A y cualquier B, pero ustedes tienen que tratar de ver un A y un B que les termine dando dos vectores que sean linealmente independientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo, en el momento que puse el A y el B, yo decidí poner esos dos de ahí. ¿Con qué razón? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no me quede el cero de V de este espacio. Porque si el cero de V no está dentro de ese conjunto va a ser linealmente independiente, por teoría. Entonces, por esa razón, es verdad, los A y B podemos coger el que nosotros queramos. Pero en este caso, con el fin de que suceda esto de aquí, que dentro de esos dos vectores que yo haga, no esté el cero vector, yo con ese fin escogí A igual a 1, B igual a 0, y A igual a -2 y B igual a 2. ¿Sí? Entonces, con eso y con eso en mente, ya sabemos de que estos dos vectores generan, ¿sí? Y aparte, ¿qué más pasa? Aparte también son LI. Entonces, ahora que yo ya sé que pasan esas dos situaciones, yo ya sé que esos dos vectores van a ser una base. Si ya tengo la base para H, ¿quién va a ser la dimensión de H en este ejercicio? La dimensión de H solo va a ser el número de vectores que están dentro de la base, que en este caso son dos. ¿Sí? Entonces, con eso culminaremos el ejercicio, porque el ejercicio me pedía, determina una base para H y la dimensión del subespacio, ¿sí? Entonces, con eso, nos quedaríamos hasta aquí en la clase del día de hoy, con esos dos ejercicios que hicimos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, si no, hasta aquí llegaría la clase, ¿sí?